Buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast donde abordaremos valientemente uno de los problemas más urgentes de nuestra sociedad, la violencia basada en el género. Soy Jafide Uresti junto a mi equipo y en este espacio seguro y empático nos sumergiremos en las profundidades de este tema tan importante. Buenos días, mi nombre es Fernanda Carmona y les voy a dar una pequeña reflexión sobre la violencia por razón de género y los retos de la igualdad y la inclusión. La violencia por razón de género es un fenómeno complejo arraigado en desigualdades estructurales y culturales. Requiere una indagación profunda sobre los roles de género, el poder y la discriminación, así como acciones concretas para abordarla. Mientras que los retos de la igualdad y la inclusión involucran la eliminación de barreras sistemáticas que impiden el pleno desarrollo y participación de todas las personas, independientemente de su género, raza, orientación sexual, etc. Esto requiere políticas inclusivas, educación y cambios en la cultura y las estructuras sociales. Hola, mi nombre es Sonia Nel y yo les estaré hablando sobre cómo concientizar los retos de igualdad y la inclusión. Bueno, esto implica abordar diversas problemáticas en diferentes contextos. En el ámbito educativo existen desafíos como la brecha salarial de género, la violencia doméstica y los feminicidios. La falta de acceso a una educación de calidad y la sobrerepresentación política de las mujeres para promover la igualdad y la inclusión. Es necesario identificar y minimizar las barreras al aprendizaje y la participación, así como implementar estrategias de enseñanzas flexibles e innovadoras. La inclusión también implica atender a la diversidad sexual, reconociendo y respetando las diferentes formas de vida y promoviendo la no discriminación. En el contexto mexicano, es urgente construir una sociedad más respetuosa e incluyente de la diversidad sexual, adaptando una cultura ciudadana basada en los derechos y promoviendo un debate público que preserve el diálogo y las propuestas democráticas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Sampaio y yo les voy a hablar sobre los problemas de violencia de género en el contexto mexicano. En 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1% han experimentado al menos un índice de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito, y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. Ahora bien, ¿realmente nos hemos preguntado qué impacto tiene la violencia de género en México? A largo plazo, los altos niveles de violencia doméstica pueden reducir el número de mujeres en la fuerza laboral, minimizar la adquisición de competencias y la educación de las mujeres, y resultar en una inversión pública menor en general, ya que se dedican más recursos públicos a servicios sanitarios y judiciales. Y bien, ¿cómo ha sido presentada la violencia de género en México? La violencia hacia las mujeres se da en todos los ámbitos, en su integridad física, mental, moral. Sucede dentro de su propia familia, en su vida laboral, económica y política. Se ejerce a través de la explotación sexual o la prostitución forzada. Y los problemas que enfrentan algunas mujeres respecto a la equidad de género en México puede ser la brecha salarial, la carga desproporcionada del trabajo doméstico y no remunerado, que recae principalmente en mujeres y niñas, la violencia laboral, el matrimonio infantil, el acoso y hostigamiento sexual, los estereotipos de género, las leyes, prácticas, usos y costumbres discriminatorias contra ellas. Son solo algunos ejemplos de los diferentes problemas de violencia de género que se pueden presentar en México. ¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Eduardo Reyes de la Fuente y yo les voy a presentar una lista de algunos de los tópicos más relevantes, ¿verdad? En temas de violencia por razón de género y pues los retos que lleva la igualdad y la inclusión. Bueno, pues una violencia pues una razón de violencia de género pues podría ser la violencia doméstica, que incluye pues el abuso físico, psicológico, sexual, económico, emocional, perpetrado por una pareja, ya sea pues íntima o familiar, ¿verdad? Otro de ellos sería también podría ser la violencia en línea, que pues es el acoso en plataformas digitales, amenazas dirigidos hacia alguna persona debido a su género, a su preferencia o simplemente pues
Pues sí, simplemente con amenazas de hacia cierta persona. Otra podría ser los feminicidios, ya que eso pues es el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿verdad? Y a veces también eso sucede mucho porque va de mano de la violencia doméstica. Pues va de mano tanto de la violencia doméstica como de la violencia de género, porque pues a veces entonces la mayoría de las veces es por el simple hecho de ser mujeres, ¿verdad? Bueno, y de pues retos de la igualdad y la inclusión, pues podría ser por ejemplo, el equilibrio en la representación, sí, pues eso pues indica que pues la falta de representación equitativa de las mujeres en puestos de alto liderazgo, ya sea políticas, deportes, en empresas, lo que sea, pues sigue habiendo a veces un desbalance, ¿verdad? Entre hombre y mujer. También otros serían los estereotipos de género, que son pues creencias arraigadas de antes, ¿verdad? Roles de comportamiento no apropiados por hombres que pues siguen teniendo una mentalidad pues muy antigua, muy machista. Y pues limitan a las mujeres a su libertad, como pues a desarrollar su libre personalidad, todo eso, ¿verdad? Ya sea pues lo que ellas quieran estudiar o cosas personales. Otra de ellas es pues la inclusión a los grupos de LGBTQI+, la inclusión hacia ellos, pues la lucha por la igualdad y el respeto de los derechos pues de todas las personas, de su libre albedrío, de su libre desarrollo de la personalidad, de que pues hagan lo que más, pues los que les guste y que vivan cómodamente, ¿verdad? Y pues sí, esos son algunos de los retos que se podrían, unos de muchos, ¿verdad? Otro también podría ser pues la brecha salarial de género también, pues sí, a veces vemos en mayoría de los lugares los hombres, y sigue pasando, los hombres ganan más que las mujeres pues en muchos campos laborales, en la mayoría se podría decir. Y eso pues también es un reto que hay que ir cambiando con el tiempo e ir mejorando, ¿sí? Y bueno, esto es todo lo que de mi parte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gal Rivas Jasso, soy alumno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Derecho. Bueno, mi tema se trata sobre la violencia de género. Daré una explicación sobre qué es esto. La violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que viven las mujeres en el mundo hoy en día. Constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad y a la dignidad de las mujeres, y por lo tanto un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática. La Ley 13/2007 de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género establece en su título 1, capítulo 2, medidas de sensibilización, artículo 8, y de apoyo al movimiento asociativo, artículo 9, y en su título 2, capítulo 4, se establece la atención a colectivos especialmente vulnerables, artículo 45. Con este programa quiere dar una respuesta eficiente a las medidas de sensibilización centrada en colectivos especialmente vulnerables a través del apoyo a los movimientos asociativos. La administración precisa de la colaboración de los agentes sociales y de los entes asociativos para poder actuar con eficacia para proteger a las víctimas y para llegar a aquellos colectivos de mujeres que por sus especiales características tienen mayores dificultades de acceso a los recursos. La Red Ciudadana para la Detección y Apoyo a las Víctimas de Violencia de Género, que desde la Junta de Andalucía se encamina a implicar a los movimientos ciudadanos y a los colectivos de asociaciones en el proceso de sensibilización y prevención, apoyando aquellas iniciativas que llevan a cabo programas de sensibilización y formación específicas que promueven la concienciación contra la violencia de género. Y desde esta implicación es imprescindible conocer el fenómeno violento para poder atajarlo desde sus causas, rompiendo mitos y estereotipos, creando una red de personas colaboradoras que en el entorno más cercano pueda dar apoyando a la víctima en su proceso de recuperación.
Para conducir nuestros pasos en la tarea de conocer este fenómeno y poder ayudar y acompañar a todas aquellas personas que se encuentran en la situación, se elabora esta guía que esperamos les sea útil como herramienta de apoyo en la valiente y generosa labor voluntaria como personas comprometidas la erradicación de violencia de género. A continuación daré unos breves conceptos. El acoso sexual. La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Acoso por razón de sexo. La situación en que se produce un comportamiento relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Agresión sexual. Atentado contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, empleando violencia e intimidación. Autoestima. Valoración interna que un ser humano realiza de sí mismo tiene un significado psicológico acerca de cómo se observa desde su propia perspectiva humana. Discriminación directa. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Discriminación indirecta. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Y bueno, esto sería todo. Gracias por su atención. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Jafid Euresti y hoy nos sumergiremos en un tema fundamental para construir un mundo más justo y equitativo: los desafíos de la igualdad y la inclusión. La igualdad y la inclusión son valores fundamentales que deberían guiar todas nuestras interacciones y decisiones. Sin embargo, en la realidad nos enfrentamos a una serie de desafíos que obstaculizan la plena realización de estos ideales. Uno de los desafíos más prominentes es el sesgo inconsciente. A menudo nuestras decisiones y acciones están influenciadas por prejuicios arraigados que ni siquiera somos conscientes de tener. Este sesgo puede manifestarse en formas sutiles pero poderosas, desde decisiones de contratación hasta interacciones cotidianas. Reconocer y abordar estos sesgos es fundamental para promover la igualdad. Otro desafío importante es la falta de acceso igualitario a la educación y oportunidades económicas. Muchas comunidades enfrentan barreras que dificultan su acceso a una educación de calidad y a trabajos bien remunerados. La falta de acceso a recursos y oportunidades perpetúa la desigualdad y la exclusión social, creando un ciclo difícil de romper. Además, la discriminación sigue siendo una realidad para muchas personas, en función de su identidad de género, orientación sexual, raza, religión y otras características. Estos prejuicios y estereotipos pueden limitar las oportunidades y socavar la autoestima de quienes lo sufren. Es crucial que trabajemos juntos para combatir todas las formas de discriminación y promover la aceptación y el respeto mutuo. A pesar de estos desafíos, hay esperanza en todo el mundo. Hay organizaciones y comunidades que están trabajando arduamente para promover la igualdad y la inclusión, desde programas de capacitación en diversidad hasta políticas de inclusión en el lugar de trabajo. Hay muchas iniciativas que están marcando la diferencia y creando un impacto positivo en la sociedad. Gracias por escuchar. Esta fue mi participación.
Hola, soy Armando Miguel Gaspar Martínez y les hablaré un poco más sobre el tema de los conceptos pertinentes para abordar el tema de violencia de género, concientizando sobre los retos de la igualdad y la inclusión. La violencia de género es un fenómeno complejo que afecta a personas de diferentes edades, culturas y estratos sociales. Para abordar ese tema de manera pertinente es crucial comprender algunos conceptos claves como la diferencia entre sexo y género, la desigualdad estructural y la forma en que se manifiesta la violencia por razón de género. En primer lugar, es esencial diferenciar entre sexo y género. El sexo se refiere a las características biológicas que nos identifican como hombres o mujeres, mientras que el género se relaciona con las expectativas sociales, roles y comportamientos asociados a cada sexo. La violencia de género no se basa en diferencias biológicas, sino en la construcción social de roles, poder y control. La desigualdad estructural es otro elemento fundamental a considerar. Esta desigualdad se manifiesta en diversos ámbitos, como el acceso desigual a recursos económicos, educativos y políticos, así como la persistencia de estereotipos y roles de género que perpetúan relaciones de poder desequilibradas. La violencia por razón de género abarca un amplio espectro de comportamientos que van desde la violencia física y sexual hasta formas más sutiles de control y dominación, como la violencia psicológica y emocional. Estas formas de violencia no solo afectan la integridad física y emocional de las personas, sino que también limitan su autonomía, libertad y oportunidades. Al hablar de los retos de la igualdad y la inclusión, es crucial reconocer que la igualdad de género implica no solo la eliminación de la violencia, sino también la transformación de estructuras y prácticas que perpetúan la desigualdad. Esto implica promover la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, así como garantizar el acceso igualitario a recursos y oportunidades. La inclusión, por su parte, implica reconocer y valorar la diversidad de experiencias y perspectivas y asegurar que todas las personas, independientemente de su género, puedan participar plenamente en la vida social, económica y política. Como por ejemplo, algunos conceptos tenemos la diferencia entre sexo y género, que es importante comprender que el género es una construcción social que va más allá de las diferencias biológicas. Esto significa que los roles, comportamientos y expectativas asociadas a cada género son aprendidos y pueden variar culturalmente. Al reconocer esta diferencia y poder entender que la violencia de género no es un problema individual, sino estructural y social, que requiere soluciones integrales que aborden las raíces de la desigualdad y los estereotipos de género. La desigualdad estructural y violencia de género. La desigualdad de género se manifiesta en múltiples niveles, desde la falta de acceso equitativo a oportunidades económicas hasta la discriminación en el ámbito político y social. Esta desigualdad crea un entorno propicio para la violencia, ya que las relaciones de poder desequilibradas pueden generar situaciones de abuso y control. Por lo tanto, la lucha contra la violencia de género debe incluir estrategias para abordar estas desigualdades estructurales y promover la equidad en todos los aspectos de la vida. Formas de violencia por razón de género. La violencia de género no se limita a la violencia físico-sexual, también incluye formas de violencia psicológica, emocional, económica y simbólica. Estas formas de violencia pueden ser igualmente dañinas y contribuir a la perpetuación de relaciones de poder desiguales. Es fundamental visualizar y compartir todas estas formas de violencia para crear entornos seguros y justos para todas las personas, independientemente de su género. Retos de la igualdad y la inclusión. Al hablar de igualdad de género es importante reconocer que esta no se trata solo de igualdad de oportunidades, sino también de igualdad de resultados. Esto implica garantizar que todas las personas, independientemente de su género, tengan las mismas posibilidades de desarrollo personal, profesional y social. La inclusión, por su parte, se refiere a la necesidad de reconocer y valorar la diversidad de experiencias y perspectivas, asegurando que todas las voces sean escuchadas y tenidas en cuenta en la toma de decisiones. Algunas acciones para promover la igualdad y la inclusión. Para avanzar hacia la igualdad y la inclusión es necesario implementar políticas y programas que aborden las causas subyacentes de la desigualdad de género, como la educación sexista, la falta de oportunidades económicas y la discriminación en el ámbito laboral y político. Esto incluye medidas como la promoción de la educación inclusiva y equitativa, la adopción de leyes y políticas que protejan los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+, y la promoción de la participación activa de todas las personas en la vida social y política. Nos despedimos con la esperanza de que estas conversaciones continúen resonando en la mente de todas las personas que lo escuchen
y los inspiren a ser parte del cambio que tanto necesitamos en el mundo. Tus acciones cuentan y juntos podemos marcar la diferencia. Gracias. Ahí síganos para más contenido.